No, para nada. De hecho, ayer estuvo hablando el ministro de Salud, Ginés González García, y otros miembros del Gabinete Nacional, quienes explicaron que, por supuesto, cuando termine la cuarentena, el proceso va a ser muy lento. Y para nada, como decís vos, se va a plantear esta posibilidad de que salgamos todos a la calle tal cual lo hacíamos antes del establecimiento de la cuarentena. De hecho, fíjate que todavía no hay un plazo para que los chicos vuelvan a las clases. Claro. De hecho, se estima que eso va a ser, de hecho, lo final, es decir, lo que se va a extender aún más. Tenemos algunas plaquitas, alguna información que hemos preparado para ustedes y que ya ponemos al aire para que ustedes se den cuenta justamente cuáles han sido estas declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García, quien ha dicho, entre otras cosas, que va a ser gradual, cuidando a los grupos de riesgo, con lo cual ya eso nos da la pauta de que probablemente volvamos lentamente a la normalidad, pero que haya algunas restricciones para aquellas personas que tengan más de 60 años, alguna patología de base o algo por el estilo. No será de un día para el otro como si nada hubiera pasado, otra de las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García. Pasemos a la otra información sobre este fin de la cuarentena, porque van a definir los sectores productivos con gente más joven, como puede llegar a ser, por ejemplo, el de la construcción, que ustedes saben está en buena parte parado al momento. De hecho, entre las excepciones estaba la posibilidad de que algunos obreros que se dedicaran a la obra pública siguieran trabajando, pero si han prestado ustedes atención, en las calles está prácticamente todo parado. Sí, Agus, pero esto también se debe a que, por ejemplo, los corralones están cerrados. Entonces, digo, el que tiene obreros trabajando dice, ¿cómo voy a hacerlo trabajar si en definitiva no tengo los elementos necesarios para construir? Sí, el sistema te va trabando por distintos lados, ¿no? Sí, Uno quiere arrancar por un lado, pero tiene trabado lo otro, con lo cual quizás en un principio se pensó que los obreros que se dedicaban específicamente a la obra pública pudieran realizar este tipo de trabajos, pero bueno, no se ha permitido hasta el momento. De hecho, las obras, por ejemplo, en mi zona, que eran muchas, las que estaban en marcha, están absolutamente paradas. Y además van a evaluar cada provincia. Yo te escucho cada mañana, Orne, que vos hablás específicamente que hay 3 provincias en la Argentina que todavía no tienen, gracias a Dios, ningún caso confirmado de coronavirus. Y esas provincias están haciendo mucha presión al gobierno nacional porque dicen, ¿cómo? Nosotros sin tener ningún caso igual tenemos las mismas restricciones que el resto. Bueno, por ahora sí, pero el gobierno no descarta que se vaya de a poquito pensando en la posibilidad de que estos sectores levanten las restricciones. No únicamente ellas que no tienen casos confirmados, sino también aquellas que están en una situación mejor que, por ejemplo, el Chaco, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En una situación peor, claro. Exactamente. Y pasemos a la última información, porque también queríamos preguntarnos qué pasa con las clases. Ayer hubo una conferencia del ministro de Educación, Nicolás Trota, con otros dirigentes de la Dirección General de Escuelas a nivel nacional, y lo que anunció Trota es que podría haber un esquema escalonado de reintegro. Es decir, que no vuelvan todos los chicos de una el día siguiente de la cuarentena, sino que se vayan sumando de a poquito. Y lo mismo que te decía en la información anterior, van a comenzar antes en las provincias menos afectadas. Al menos es lo que se dijo y lo que se planteó ayer. Por supuesto no está nada cerrado, simplemente ya de a poquito van planteando el panorama de lo que podría suceder cuando se termine este 12 de abril. Que en principio, por las declaraciones que hemos escuchado, Orne, no hay por lo pronto intención de renovarla. Hay que ver qué sucede en los próximos días, Agus, ¿no? Con esto de que descentralizaron los testeos del Malbrán, que de a poco van a ir surgiendo más casos, y esto no tiene que ver con que la cuarentena no funcionó. Hay que esperar todavía para saber si dio resultados o no. Sí, desde el gobierno ya están anticipando que se esperan números más altos que los que hemos tenido hasta el momento, que de hecho nos dicen no tenemos que asustarnos porque tiene que ver con la cantidad de testeos que se están realizando y con la descentralización que ha llegado a las distintas provincias. Recordemos que el pico se sigue esperando para fines de abril y principios de mayo, pero que de todas maneras, habiendo contenido esta situación, el gobierno considera que de a poquito se puede reactivar la economía, porque la verdad es que la economía en esta circunstancia, sin posibilidad de producir, es inviable para todos.